a continuar con los artículos del contrato de seguro. La clase pasada a mí me pareció interesante, aunque yo estaba después, vamos a ver si me pongo ahí para que me miren. Yo estaba reflexionando, no sé si ahí me miran. Ahí estoy. Yo estaba reflexionando que la verdad es que yo hubiera esperado, sinceramente, que el tema que tratamos ya fuera más del conocimiento de ustedes, porque ya estamos en 10º semestre y ustedes ya tendrían que haber visto los distintos tipos de normas, las imperativas y las dispositivas, y traté de irme desde el planteamiento de la demanda hasta el recurso de casación e inclusive, digamos, amparo. Pero sí, sinceramente creo que necesitamos un poquito más de estudio y por eso les pedí que leyeran los artículos del contrato de seguro. Espero que hayan cumplido con su parte del trato. Yo voy a seguir en donde nos quedamos en las clases, no la anterior, porque esa me adelanté un poquito por el tema del ejemplo del suicidio, que es para ejemplificar por qué o cómo funciona las normas imperativas del capítulo 10 del Código de Comercio, que se relacionan con el contrato de seguro y que claramente dice que todas las normas del contrato de seguro todo el capítulo son normas imperativas. Y entonces el ejemplo más dramático que tenemos ahí es el del contrato de seguro de vida de personas, que es para el caso de suicidio, ¿verdad? Si bien es cierto, las partes pudieran pactar que no hay cobertura en caso de que la persona asegurada se suicidara, esa cláusula vale durante los primeros 2 años del contrato de seguro o de la rehabilitación, porque si la persona estaba asegurada, dejó de pagar o por alguna razón se cancela el seguro, pero lo logra rehabilitar, a partir de esos 2 años comienza a correr el plazo que no tiene cobertura para el caso de suicidio, pero si el suicidio tristemente ocurriera después de los 2 años, ya la aseguradora tiene que pagar la indemnización, aunque hubiera una cláusula en el contrato que limitara o excluyera esa cobertura. Claro está, si ocurre antes de los 2 años, la consecuencia es que hay que devolverle únicamente las primas a los beneficiarios. Porque otra vez aquí se está protegiendo la buena fe. Lo que se está tratando de evitar es que alguien contrate un seguro de personas de vida con ánimo de suicidarse y que al mes o a los 15 días de haber sido contratado el seguro viene y se suicida, con tal de, digamos, aprovecharse del seguro. Porque lo que tenemos que tener claro es que las normas de la buena fe guardada, verdad sabida, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes sin desvirtuar con interpretaciones arbitrarias sus efectos naturales, es lo que debe privar en todas las obligaciones mercantiles, incluyendo este contrato de seguro, que es realmente trasladarle el riesgo o las consecuencias económicas del riesgo del asegurado a la compañía aseguradora, quien acepta las consecuencias económicas del riesgo hasta determinada cantidad y contra el pago de primas, ¿verdad? No sé si les queda claro. Y por eso es que en el artículo 880 habla de que cuando alguien solicita un seguro, tiene que hacer una declaración en un formulario. Dice el solicitante estará obligado a declarar por escrito al asegurador, de acuerdo con el cuestionario respectivo, todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo, en cuanto puedan influir en la celebración del contrato, tales como los conozca o deba conocer en el momento de formular la solicitud. Entonces, la aseguradora me va a decir, mire, ¿cuántas veces lo han asaltado durante el último año? ¿Qué monto le han robado? ¿Tiene alarma? ¿Tiene guardias de seguridad en los camiones? ¿Tiene caja de seguridad en cada uno de sus establecimientos? ¿Tiene cámaras, etcétera? Entonces, yo le tengo que contestar todas esas preguntas para que la aseguradora pueda evaluar el riesgo. Y todos los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo.
Y en el caso del seguro de personas, también le tiene que preguntar, le debe preguntar a la aseguradora, mire, cuál es su salud, cuál es su estado de salud, ha tenido este tipo de enfermedades, este tipo de operaciones, este tipo de, tiene presión alta, es fumador, ha tenido cáncer, ha sido diagnosticado con una enfermedad inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Y la obligación del solicitante del seguro es contestar ese formulario con la verdad. Hay pocos alumnos, hay únicamente 38 alumnos, pero bueno, vamos a dejar grabada la clase. Y esta clase también es para la sección D, porque la vamos a dejar grabada. El artículo 881 habla de la declaración del representante. Tal vez no es el propio solicitante, no es el que va a ser el asegurado, sino que un mandatario, un gerente, un apoderado. Y entonces la pide el seguro un representante o por quien actúa en interés de un tercero. A lo mejor yo le voy a asegurar sus bienes a alguien que me debe dinero, porque yo evalúo y digo, si a esta persona le roban o tiene un accidente o se muere, yo no voy a tener cómo cobrar la deuda que me tiene. Entonces, lo voy a asegurar o voy a asegurar sus bienes. Entonces, yo estoy haciendo la solicitud por cuenta de un tercero. Y eso es posible. Yo puedo asegurarle el carro al que me debe que me tiene una obligación, una deuda con garantía mobiliaria. Compréndase, decía antes, ¿verdad? Entonces, yo puedo asegurar esos carros. O puedo asegurar todos los carros que constituyen mi garantía. O yo puedo asegurar la mercadería que está dentro de mi bodega de almacenadora, aunque yo no sea el dueño. Porque a mí me interesa, en un momento dado, que si algo le pasa a esa mercadería, haya alguien que me va a responder por el valor de la misma, que es la aseguradora. O bien, a lo mejor yo ya le vendí la mercadería a mi cliente, o mi proveedor me va a vender mercadería y no me la ha entregado, pero yo la aseguro. Yo digo, ¿qué pasa si este proveedor es descuidado y no tiene asegurada la mercadería que me tiene que entregar? ¿Cómo me va a cumplir el contrato? A lo mejor yo le di un anticipo, o yo necesito tener la seguridad de que si él no me cumple con la entrega de mercadería, yo voy a tener dinero para comprarla en otro proveedor. Entonces yo puedo asegurar bienes de terceros e inclusive la vida de terceros. Vamos a ver más adelante que lo que sí necesito cuando yo aseguro a un tercero de vida, lo que voy a necesitar es su consentimiento. Pero ese es un tema en el seguro de personas que lo vamos a ver en su momento. Lo que dice aquí es que si alguien actúa en representación de otro, debe declarar tanto los hechos importantes que sean o deban ser conocidos por el solicitante, como los que sean o deban ser conocidos por aquel por cuya cuenta se contrata. O sea, yo soy el solicitante, tengo que decir la verdad y declarar ampliamente las preguntas. Si no soy el que va a ser el asegurado, sino que solo estoy solicitando el seguro en interés de un tercero, tengo que contestar tanto las preguntas que tendría que contestar el solicitante como el que va a ser digamos, yo soy el solicitante, tengo que contestar todo eso, y el asegurado o la persona en cuyo interés se contrata, por cuya cuenta se contrata, ¿verdad? Perfeccionamiento del contrato, ya habíamos hablado que se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. En el momento en que me dicen, sí lo vamos a asegurar, el contrato queda perfecto. Es un contrato consensual. Obviamente, para temas de prueba, a mí me conviene, lo ideal es que me dieran la póliza, o por lo menos que me extiendan un resguardo de asegurabilidad, que es el documento que me dice, sí, mire, usted está asegurado desde tal momento. Si yo compro un carro en la agencia y lo quiero sacar asegurado de la agencia, yo le digo al seguro, mire, necesito un seguro para ese carro. ¿A partir de qué momento queda asegurado? Ya está asegurado. Entonces mándeme un resguardo de asegurabilidad o mándeme la póliza. Pero la póliza tarda algunos días en ser emitida. Entonces mejor mándeme la póliza, mándeme un resguardo de asegurabilidad en donde diga, mire, este vehículo está asegurado, ya está cubierto por un seguro vendido por tal compañía, para tal riesgo, por tal monto, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el documento equivalente. Seguro por cuenta de otro. El seguro puede contratarse por cuenta de otro con designación de la persona del tercero asegurado o sin ella. Yo puedo contratar la mercadería que esté en mis bodegas, aunque no sea mía. La mercadería que viene en tal barco,
que viene ahí viene mi mercadería, pero todavía no me la han entregado, pero yo la aseguro, todavía es del vendedor, por decir algo, o la que está produciendo la cosecha que me van a entregar de café o de algodón o de caña de azúcar. Un ingenio puede decir, yo le voy a asegurar la cosecha a mi proveedor que me va a vender la caña. Yo la voy a asegurar, porque si esta persona no me cumple o se le quema la caña o hay una inundación o algún riesgo, pues yo voy a tener un dinero para poder comprar esa caña en otro proveedor. ¿Ven el punto? Entonces yo puedo contratar por cuenta de otro, diciendo de quién es el tercero, de quién es el carro o sin decir de quién es el carro. Yo solo digo, quiero asegurar ese vehículo, que no es mío, pero ni siquiera tengo que decir de quién es. Pero tengo que decir el carro, placas tales, tal modelo, tal chasis, etcétera, y el carro ya está asegurado. Yo estoy pagando el seguro. ¿Por qué lo aseguro? Porque es el carro de mi hijo, porque es el carro y digo, si choca y va a tener un problema, pues quiero un seguro de terceros, o si se lo roban, pues hay que comprar otro carro, o porque es un deudor que me debe y con qué me va a pagar si se queda sin carro, o porque trabaja, o porque hace servicio de Uber, y puede ser que la compañía de Uber diga para que no haya ningún problema con que este señor que trabaja para Uber esté chocando a alguien o le roben el carro o se destruya su vehículo y con qué va a trabajar después, mejor le aseguro su vehículo para que si algo le pasa tenga con qué reponerse de ese vehículo. Entonces uno puede contratar en nombre ajeno. Pero el artículo 884 dice, ratificación, si el solicitante contrata el seguro en nombre ajeno, sin tener poder para ello, el seguro obliga al asegurador y al asegurado puede ratificar el contrato aún en fecha posterior al siniestro. Yo no tengo poder para asegurarle el carro de mi deudor, pero resulta que le robaron el carro a mi deudor. La aseguradora queda obligada y el deudor no sabía nada que yo le había asegurado el carro. Pero entonces yo le digo, mire a mi deudor, mire, yo le aseguré su carro por si algo le pasaba. Ya se lo robaron. Vaya a la aseguradora y ratifique el contrato aún en fecha posterior al siniestro, al robo o al accidente. Los derechos derivados del contrato corresponden al asegurado y al solicitante. Y el solicitante, aun cuando esté en posesión de la póliza, no puede hacerlos valer sin el consentimiento del asegurado. Yo tengo la póliza, pero el dueño del carro es el otro. Al que hay que pagarle el carro es al asegurado, que es el dueño del carro. Pero él me puede decir, mire, le endoso la póliza. O le pago, o le autorizo a la aseguradora que le paguen a usted el vehículo en caso de robo. Ya sea antes de que ocurra el robo o después de que ya ocurrió el robo. Porque como yo tengo la prenda o la garantía mobiliaria sobre ese carro, o me debe dinero porque yo le financié el carro, entonces yo le puedo decir, mire, yo aseguré su carro, necesito que para pagar su deuda usted autoriza a la aseguradora que me paguen a mí ese dinero. Lo que sobre yo se lo devuelvo a usted. O que la aseguradora me pague a mí la deuda y el vuelto, lo que sobre del seguro se lo paguen a usted. O de entrada, de una vez, yo le digo, mire, usted tiene que asegurar su carro, o yo aseguré, usted tiene que asegurar su carro y me endosa la póliza. Por si algo le pasa a su casa, que se la estoy financiando, a su carro, o inclusive su seguro de vida, si algo le pasa a usted, yo voy a cobrar la póliza porque usted me tiene una deuda. Pero en el caso del vida es diferente, si tiene que autorizarlo. Pero pero entonces lo que se hace ahí es, si él aseguró, el deudor aseguró, me endosa la póliza. Puede ponerse como condición del contrato de préstamo. Usted está obligado a asegurar su casa con incendio, terremoto, inundación y me endosa la póliza para que yo le dé el dinero. O bien, yo lo aseguro y cuando ocurre el siniestro o antes o después de que ocurra el siniestro, usted me puede autorizar a que yo cobre la póliza. Si no lo autoriza, el que va a cobrar la póliza va a ser la indemnización. El que va a cobrar la indemnización va a ser el asegurado, el dueño del bien, ¿verdad? Por eso es que de entrada se pide que el seguro se endose o que se autorice a la aseguradora que el caso de siniestro le paguen al acreedor y no al dueño del bien. Y un punto muy importante, el artículo 885. No se supone que nadie haga lucro con el seguro. Si a mí
Mi carro vale 40,000 quetzales. Yo lo aseguro por 60,000. ¿Cuánto es lo más que me va a pagar la aseguradora? ¿Se ve ahí? Mi carro vale 40,000. Pero yo me paso de listo y digo, lo voy a asegurar en 60. Y me lo roban. ¿Cuánto es lo que me va a pagar la aseguradora? Lo más que me va a pagar la aseguradora es el valor que tiene el bien en el momento del siniestro. Supónganse que cuando lo compré valía 60, pero ahorita vale 40 por la depreciación, ¿verdad? Lo más que me van a pagar es 40. Y todavía de ese 40 me van a quitar el 10% de deducible, digamos así. Me van a quitar 4,000 quetzales. Y me van a dar 36,000 del seguro. No se supone que yo voy a salir ganando de que me roben el carro o que se destruya un accidente. Porque el seguro no es para que yo lucre. El fin del seguro, sobre todo el seguro de cosas, es para resarcirme del daño causado por el siniestro, ¿verdad? Para que yo pueda recuperar las pérdidas que tuve a raíz del siniestro, en la medida en que yo lo haya asegurado. Entonces es un principio muy importante. El seguro no es lucrativo. Yo no le puedo decir al seguro, mire, mi carro valía 100,000 quetzales y está asegurado en 100,000. Sí, me van a decir, gracias por participar con esa póliza tan alta, pero el carro en mi precio de lista es de 40,000 y eso es lo que valía el día del que se lo robaron a usted. No le voy a premiar, o no, usted no va a hacer lucro con el seguro porque no ese es el objetivo del contrato. El contrato es de cubrirle sus pérdidas hasta el monto, el máximo que me van a pagar es 60, si el carro vale 60. Si el carro vale 40, el máximo que me van a pagar es 40 y todavía ahí me van a quitar el deducible, que es la parte que debe asumir el asegurado, y lo más que me van a pagar entonces es el valor del vehículo menos el deducible. Cobertura. El asegurador puede tomar sobre sí todos o algunos de los riesgos a que esté expuesta la cosa asegurada. Yo le digo, mire, sí le voy a asegurar contra colisiones, pero no se lo aseguro contra robo. O sí le voy a asegurar contra daños a terceros, pero no, perdón. Vamos a encender la luz. ¿Qué pasó? Perdón. Sí le vamos a asegurar contra daños a terceros, pero no le voy a asegurar contra robo, contra choques, accidentes, ¿verdad? Entonces, el asegurador tiene el derecho de decir, mire, le cubro terremoto, pero no le cubro inundación, porque el lugar en donde está la casa está bajo el nivel del mar y ahí se inunda cada rato, o hay riesgo de que se inunde, ¿verdad? Entonces, el asegurador puede decir, este riesgo sí, este riesgo no. No estando expresamente limitado el seguro a determinados riesgos, el asegurador responde de todos salvo las excepciones legales. Si dice todo riesgo, es todos los riesgos a que pueda estar sujeto el inmueble o el bien o la vida de la persona. A lo mejor le digo, mire, lo cubro por seguro de accidentes, pero no si se muere de muerte natural. Ese no está cubierto, ¿verdad? Entonces ese es el artículo 886. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No veo ninguna mano ni nada. Ahora sí hay 70 alumnos. Bienvenidos. Artículos, subsección segunda de la póliza. Ahorita vamos a comenzar a hablar de qué debe decir la póliza, ¿verdad? Y entonces el documento, el contrato de seguro se contiene en lo que se llama póliza. ¿Se recuerdan cuando hablamos en el 670 o 671? Que hablaba de que cuando los contratos se documenten mediante póliza, 673 es, perdón. En los contratos cuyo medio de prueba consiste en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar, suscrito por una de las partes, que es el caso del seguro, el asegurador es la que emite la póliza de seguro. Si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, yo le dije, mire, yo quiero un seguro de automóvil por 60,000 quetzales y me lo dan por 40.
Entonces le digo, no, yo lo pedí por 60. Entonces tengo 15 días para que se rectifiquen el dato. Si en 15 días no me contestan, se considera que el seguro queda por la solicitud que yo le hice, porque yo pedí la rectificación. Pero si dentro de los 15 días me dicen, a ver, primero si me lo hacen por 40 y yo lo había pedido por 60 y yo no digo nada en los 15 días, la póliza queda por 40. Ese es el primer punto. Ahí hay un silencio del asegurado. Ahora, si yo digo, no, yo quería la póliza por 60 y en 15 días la aseguradora no me contesta que no, entonces se entiende que se entenderá aceptada en sus términos la solicitud de este último. Se entenderá que el carro está asegurado por 60. Y esos dos párrafos tienen que estar en la póliza. Según el artículo 873, dice, los dos párrafos anteriores deben insertarse textualmente en el documento y si se omiten, se estará a los términos de la solicitud original. Y también para estos contratos mediante póliza son aplicables las reglas establecidas por el artículo anterior, que es aquello de que si una parte prepara el contrato mediante formulario, se interpretan en contra de quien preparó el formulario. Cualquier renuncia solo es válida si está subrayada o en caracteres más notorios y que las cláusulas adicionales prevalecen sobre las del contrato impreso. Si se le agrega una cláusula aparte, esa prevalece sobre las de la cláusula que está impresa en el formulario o en la póliza, aunque no se haya anulado la cláusula impresa. Bueno, entonces, ¿qué debe contener la póliza? Lugar y fecha en que se emite la póliza. Los nombres y domicilios del asegurador, quién es la empresa aseguradora, y el asegurado. Y la expresión en su caso de que el seguro se contrata por cuenta de tercero. Si es un asegurado distinto, uno es el solicitante. Yo estoy asegurando la casa de mi deudor. Entonces debe decirlo la póliza, ¿verdad? Es por cuenta de tercero. Yo, fulano de tal, estoy contratando un seguro para asegurar la casa de mi vecino. Porque si a este se le cae la casa y no tiene cómo recuperarla, voy a tener una casa en ruinas, se me va a afear mi casa, o voy a tener riesgos de que me caiga encima o que se incendie, lo que fuera, ¿verdad? Entonces yo aseguro la de un tercero, porque tengo interés. O aseguro el carro que me debe el deudor, ¿verdad? Para que ese deudor tenga cómo pagarme la deuda si le roban el carro. La designación de la persona o de la cosa asegurada. ¿Qué es la persona o qué es la cosa asegurada? Porque hay dos tipos de seguro, ¿verdad? Seguro de personas y seguro de bienes, de cosas. La naturaleza de los riesgos cubiertos. ¿Qué riesgos están cubiertos? En el caso de persona puede ser vida, o sea, si se muere, está asegurada la vida, o enfermedad. En el caso de cosas puede ser cualquier riesgo de robo, destrucción, pérdida, inundación, terremoto, caída de naves aéreas, incendio, lo que fuera. El plazo de vigencia del contrato, con indicación del momento en que se inicia y aquel en que termina. Normalmente los seguros se emiten por plazo anual. Comienzan en una fecha a las 12 a las 0 horas y terminan en una fecha a las 12 de la noche, normalmente. La suma asegurada. ¿Cuánto es el monto máximo de riesgo que tiene que pagar el asegurador? Si es un seguro de vida, puede ser 1,000,000 de quetzales. Y si es el monto de la suma asegurada, pues es lo que les decía, ¿verdad? Puede ser que el seguro sea por 60,000, porque eso aseguré, pero resulta que después el carro tiene una depreciación, entonces me van a pagar el valor del carro, pero el monto máximo de la suma asegurada puede ser 60. La prima o cuota de seguro y su forma de pago. ¿Cuánto va a pagar el asegurado por esa póliza? ¿Cuánto de prima va a pagar por ese seguro? ¿Y cómo lo va a pagar? Puede pagarlo en un solo pago, o a lo mejor el seguro normalmente se dice, bueno, en 6 pagos. Durante los primeros 6 meses del año va a pagar 6 cuotas, de enero a julio. La prima se divide en 6 pagos que va a pagar de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y queda asegurado durante el plazo del contrato, que normalmente en el caso de seguros es 1 año. El seguro de cosas. El seguro de vida, pues se supone que
mientras esté pagándose la prima, sigue vigente, ¿verdad? Ahí sí que hasta la muerte del asegurado o hasta que deje de pagar la prima. Condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. La firma del asegurador, la cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. Normalmente antes le ponían un sello de hule, porque son demasiados documentos, ¿verdad? Pues que tendría que firmar el gerente de una aseguradora. Y ahora son normalmente firmas electrónicas o firmas impresas del gerente de la aseguradora, ¿verdad? No es una firma hológrafa como la conocemos, de una firma con lapicero, no. Normalmente o es un sello o ahora ya es una imagen de la firma del gerente. Eso se tiene aquí como válido. Los anexos y endosos deberán indicar la identidad precisa de la póliza a la cual correspondan y las renovaciones, además del periodo de ampliación de la vigencia del contrato original. Normalmente todas las pólizas tienen un número. Digamos, a lo mejor la póliza, ¿dónde puse mi? A lo mejor la póliza es la B 2023-001. Quiere decir que es póliza de vida del año 2023, la número 1. O será daños, que es a las cosas les ocurren daños y las personas, pues el seguro normalmente es de vida. 2023, póliza 15. O a lo mejor es de GM, por decir esto. Gastos médicos, 2023, póliza 7. O 701. Esa es la póliza 701 del año 2023 de gastos médicos. O sea, cada póliza tiene su numeración que le da la aseguradora. Y si hace un endoso o un anexo, ese endoso o anexo tiene que tener el número de la póliza a que se refieren esos anexos o esos endosos. ¿Y qué son esos endosos? Por ejemplo, yo debo al banco y el banco me dice, mire, yo le doy el préstamo, pero usted tiene que mantener asegurada la casa. Y me la tiene que endosar la póliza. ¿Qué quiere decir eso? Que el que puede cobrar el seguro en caso de un siniestro es el banco. Porque le endosaron la póliza, el contrato de seguro. ¿Verdad? ¿Qué pasó, Willy? ¿Puede silenciar su micrófono? Willy, silencia su micrófono, por favor. Willy, ¿ya? Ya. Bueno. Prueba del contrato de seguro. Obviamente la prueba del contrato de seguro es la póliza. Pero si falta la póliza, porque no me la han entregado, porque se me perdió, etcétera, el contrato de seguro se probará por la confesión del asegurador. Confesión, realmente en el Código Procesal Civil y Mercantil no se habla de confesión, sino de declaración de parte. ¿Verdad? Y llamo a declaración de parte al gerente de la aseguradora para que declare cuáles son si existe la póliza y cuáles eran sus condiciones y sus circunstancias. De haber aceptado la proposición del asegurado o por cualquier otro medio si hubiera un principio de prueba por escrito. A lo mejor yo tengo un recibo de que le pagué el seguro o un cheque de que le pagué el seguro o testigos de que había un contrato de seguro o un correo electrónico o ¿cuál otro podría ser un medio de prueba? La transferencia que le hice del pago, un resguardo de asegurabilidad, ¿verdad? Que diga, mire, este carro está asegurado por tal compañía en tal valor. Entonces, lo ideal, obviamente, es contar con la póliza. Ese es el modo ideal. Pero si no tengo la póliza, entonces yo lo puedo probar con declaración de parte del asegurador de haber aceptado la proposición del asegurado o por cualquier otro medio si hubiera un principio de prueba por escrito. Lo que necesitamos es que haya un principio de prueba por escrito. Ya sea una carta o una correo electrónico, porque conforme la ley de comunicaciones electrónicas se valen como medios de prueba escrito las comunicaciones de celular, WhatsApp,
mensaje de texto, etc. Y las clases de seguro es parecido a los de crédito. Pueden ser nominativas las pólizas, a la orden o al portador, pero las de seguro de personas solo pueden ser nominativas. En el seguro de personas solo se admite que diga quién es el asegurado. Porque imagínense que yo aseguro al portador, el que sea portador de la póliza es el que está asegurado. Y se muere alguien y los beneficiarios dicen, sí, esta era la póliza de mi pariente, ¿verdad? Yo soy beneficiario de tal persona. ¿Cómo podría ser eso, verdad? El primero que se muera, el de plano le va a aparecer la póliza que él era el titular. Entonces, en el caso de seguro de personas, la póliza tiene que ser nominativa, debe decir el nombre de quién es el asegurado. En el seguro de cosas no, porque lo que interesa es, estoy asegurando 100 quintales de algodón identificados en tal forma, ¿verdad? O el carro, placas tal. A lo mejor se vende el carro y el dueño del carro es el que puede cobrar si la póliza fuera al portador o a la orden. A la orden quiere decir que se puede endosar. La nominativa es, como ustedes se recordarán, la que indica el nombre y tiene un registro del emisor. O sea, la compañía aseguradora lleva un registro de quién es el asegurado. Y también aquí puede ser, en las cosas, el carro puede decir, mire, se le emitió la póliza a don Juan López. Es una póliza nominativa y tenemos registro. Pero aquí se acepta que usted pueda asegurar al portador la mercadería o el carro y el que tenga la póliza es el asegurado, ¿verdad? Y entonces, si yo cedo la póliza nominativa, no tiene efecto sin la previa aceptación del asegurador, por esto mismo, ¿verdad? Yo endoso una póliza nominativa, era mía, y yo se la endoso a alguien más, el asegurador me puede decir, momentito, yo a usted lo evalué en su salud, en su edad, en si es fumador, el sexo, todas las características. Y ahora resulta que usted se lo está endosando a una persona que yo no lo califico, no lo acepto. Entonces no procede, ¿verdad? Porque hay que hacer el registro previa autorización, aceptación del asegurador. No le puedo cambiar la póliza. O a lo mejor la aseguradora dice, a usted sí le aseguro esta mercadería porque usted es una persona, es una póliza nominativa, ¿verdad? A usted sí se la aseguro porque usted es una persona que tiene cuidado en su empresa y demás. Pero a esta otra persona, no lo conozco, no conozco sus procedimientos, no sé cómo maneja su empresa y a lo mejor a esa persona yo no le aseguro la mercadería. Se le puede quemar, se la pueden robar, lo pueden asaltar, ¿verdad? Pero a usted, que es una persona conocida, solvente, que ya lo analizamos y lo calificamos como un riesgo aceptable, a usted sí le voy a asegurar la mercadería. Me voy a olvidar de encender esta luz. Bueno. El asegurador podrá oponerse al tenedor de la póliza, podrá oponer al tenedor de la póliza o a los terceros beneficiarios todas las excepciones que tengan contra el tomador de seguro, sin perjuicio de invocar las que tengan contra el reclamante. Supongamos que a mí me debe, por otra situación, me debe el tomador del seguro. Alguien se asegura, pero a mí me debe, como compañía de seguros, me debe 100,000 quetzales. Y la póliza es de 75,000 quetzales. Entonces, cuando viene el beneficiario, yo le digo, mire, yo no le puedo pagar esa póliza porque el asegurado me debía a mí 100,000 quetzales. Todavía me queda debiendo 25 si yo le tuviera que pagar la póliza de seguro. Vamos a compensar, ¿verdad? Vamos a compensar esa indemnización con la deuda que él me tenía, ¿verdad? O bien, usted me debe, usted que es el heredero de esta persona, el beneficiario, perdón, del seguro de vida, usted me debe 25,000 quetzales. De los 75 del seguro, yo solo le voy a pagar 50 porque los demás 25 usted me los debe y los vamos a compensar, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces, si yo tengo alguna excepción contra el beneficio, contra el asegurado o contra el reclamante, yo le puedo poner todas las excepciones que yo tenga en el momento en que me están cobrando el seguro. Y si se extravía o destruye la póliza en el artículo 890, si se extravía o destruye una póliza a la orden o al portador, a la orden es la que es transmisible mediante endoso, eso quiere decir a la orden.
y al portador, en la que el tenedor es el que la tiene en su poder. Las nominativas, como les digo, tienen el nombre y además hay un registro del emisor. Quien se considere con derecho al seguro podrá pedir que a su costa el asegurador o el juez de domicilio, si aquel se negare, publique un aviso en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, mediante el cual se haga saber que la póliza, cuyas características se describirán de modo que de individualizarla debidamente, quedará sin valor alguno 30 días después de la publicación si nadie se opusiere a ella. O sea, se me perdió la póliza y era una póliza al portador de mercadería. Yo voy con el asegurador y le digo, mire, por favor, repóngamela. Y el asegurador a lo mejor me va a decir, mire, yo no se la puedo reponer porque qué sé yo si viene el titular de la póliza al portador y me viene a cobrar esa mercadería. Yo lo que necesito es que usted vaya a un juez y le pida que se publique un aviso en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación en el país, en el cual se haga saber que la póliza va a ser anulada después de 30 días de la publicación. Entonces, ya después de los 30 días, se puede emitir una nueva póliza. Transcurrido el plazo mencionado sin oposición, el asegurador deberá cumplir sus obligaciones respecto de quien justifique su derecho, aun cuando no exhiba la póliza. Ya pasan 30 días, no se apareció nadie a cobrar la póliza al portador, yo se la puedo pagar a quien justifica que él era el tenedor de la póliza, que se le perdió o se destruyó. Y las nominativas se reponen según el 891. Si la póliza extraviada o destruida fuera nominativa, eso es más fácil. El asegurador, a solicitud y costa del asegurado, expedirá un duplicado que tendrá el mismo valor probatorio que el original. ¿Por qué? Como aquí sabe la aseguradora, sabe quién es el tenedor de la póliza de seguro nominativa. Tiene un registro en donde aparece el nombre. Entonces viene esa persona y le dice, mire, se me perdió mi póliza, repóngamela, por favor. De ahí es más sencillo el trámite. Es lo mismo de reposición de acciones. Cuando había acciones al portador, había que seguir una diligencia judicial. En cambio, para que por si no aparece alguien con las acciones en la mano y él es el tenedor. En cambio, las acciones nominativas, pues se va con la empresa, la sociedad emisora y ya le reponen las acciones. Y en cuanto a las obligaciones de las partes, artículo 892. No sé si hay alguna pregunta, no veo manos levantadas ni nada. Algo, ya vamos con 83 alumnos. Qué bueno. Obligaciones de las partes. Artículo 892. La principal obligación del asegurado es pagar la prima. La prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo de seguro, salvo pacto en contrario. O sea, si yo contrato una póliza de seguro, lo que dice aquí es que debo pagar la prima durante el primer periodo. El primer mes yo tendría que pagar toda la prima del año, salvo pacto en contrario. Y es donde les digo que normalmente me dicen, mire, ¿sabe qué pague durante los primeros 6 meses? Le damos 6 pagos. Comercialmente eso es lo que más funciona, ¿verdad? Las personas dicen, bueno, voy a ir pagando. Lo del año lo voy a dividir en 6 pagos y se lo pago de enero a junio. Por decir algo, si la póliza comenzó en enero, ¿verdad? Si comenzó en junio, será julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, admite pacto en contrario. Aquí, por ejemplo, es un caso en donde, aunque es imperativa todo el capítulo, aquí hay un caso, para el caso que vimos ayer, en donde la propia norma admite pacto en contrario, porque dice, debe pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario. Aquí donde expresamente la norma admite pacto en contrario. Eso era lo que alguien decía, es que el contrato es pacto en contrario. No, la norma tiene que decir que se admite pacto en contrario, porque son normas imperativas. Aquí la norma está diciendo expresamente que se puede alargar, se puede pactar en distinto lo que dice aquí, porque dice que se debe pagar en el momento de la celebración del contrato. Por lo que se refiere al primer periodo del seguro. Digamos, el primer año habría que pagarla al celebrar el contrato, salvo pacto en
contrario. Ahí es donde no aplica, no es, siendo una norma imperativa, no admite pacto en contrario. Expresamente la norma dice que se admite pacto en contrario. Eso era a lo que se refieren las normas imperativas. Se entenderá por periodo del seguro el lapso por el cual resulte calculada la unidad de prima. Si la prima es anual, el periodo del seguro es anual. Si la prima es mensual, ese es el periodo del seguro. O si la prima es por un viaje, hay seguros de viaje que son, yo me voy a ir de viaje 8 días y compro un seguro de viaje de que si algo me pasa, hay un accidente, una enfermedad, una muerte, entonces me van a cubrir los 8 días del plazo. Y yo pago prima durante esos 8 días. Obviamente es más corto el periodo y es más barata la prima que si me aseguro todo el año, ¿verdad? Solo estoy asegurado para el plazo de los 8 días que yo voy a viajar. Si en caso de dudas, se entenderá que la prima es de un año. El plazo del contrato es de un año y que la prima es anual. Si no está claro. ¿Cuál es la prima del seguro? Pues son $500. Bueno, pues si no dice si es anual, mensual, del plazo, no dice, se entiende que es un año. Las primas ulteriores se pagarán al comenzar cada periodo. Entonces, pago el primer año, ya sea al inicio o si me dan 6 pagos, y el siguiente año para seguir asegurado yo tengo que volver a pagar mi seguro, porque se calcula por periodos anuales normalmente. Pero puede ser que sea mensual. Si dice ahí, la prima mensual es tanto, el siguiente mes yo tengo que pagar y pagar y pagar cada mes, porque es para que estar cubierto yo tengo que pagar la prima, que es mi principal obligación como asegurado. 893, que es lo que les decía el otro día. La prima convenida para el periodo que corre se adeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de ese tiempo. Supongamos que alguien asegura su vida por un año, en el año 2023, y resulta que se muere el 15 de enero. O el accidente ocurre el 15 de enero con el carro, o le roban el carro el 15 de enero. Podría decir, mire, yo solo 15 días estuve asegurado. Solo voy a pagar la prima de los primeros 15 días del año. No le voy a pagar todo el año la póliza de la prima. No, señor. Usted compró o se comprometió a un seguro anual y la aseguradora le está cubriendo todo el año. No importa si el accidente es el día 1 del año o el día último, usted tiene cobertura durante todo el año 2023 por una prima anual. Usted tiene que pagar la prima durante todo el año. A mí al principio me pareció como que injusto eso, pero la verdad que si uno lo analiza tiene razón. Porque a una persona que yo conocí le robaron el carro, digamos que en el primer mes del seguro. Entonces el seguro dijo, le pago el valor del carro menos el deducible y me tiene que pagar las primas que me debe, porque solo había pagado el primer pago de 6. Me tiene que pagar los otros 5 pagos. O si no, se los descuento de lo que le voy a pagar. De aquí de los 36,000 que me iban a pagar, le descontaron, pongamos lo que debía de los 5 pagos que faltaban. Pero es por este artículo y tiene razón. Al final el artículo tiene razón. Usted está contratando un seguro por un año, o por un mes, o por un viaje. No importa si el siniestro ocurre el día 1 o el día último de la cobertura. Usted gozó de cobertura durante un año. Obviamente, si el 1 de enero le roban el carro o se muere, ya ocurrió el siniestro. Pero la prima cubría todo el año. Entonces usted tiene que pagar toda la prima anual del plazo, del plazo, ¿verdad? La prima convenida se adeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de ese tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Les queda claro? Licenciado, hay una preguntita. ¿Me la pueden repetir, por favor? Voy a ver si encuentro. Buenas noches, licenciado. Tal vez otro ejemplo. Licenciado, ¿ese contrato de seguro solo cubre un siniestro?
No necesariamente. Supongamos que yo tengo 3 accidentes en el año y me cubre los accidentes hasta el monto de la suma asegurada. O hasta las enfermedades. A lo mejor dice, mire, tiene un seguro de 100,000 quetzales. En la primera operación o en la primera enfermedad se gastó 20, en la segunda se gastó 40, van 60, y en la tercera se gastó 60, serían 120, pero el seguro solo era por 100, entonces hasta 100 llega el seguro. Ya los otros 20 los tiene que pagar el asegurado de su bolsa o con otro seguro, pero no se va a pagar más de lo que la suma asegurada, que es el límite. Ahí vamos a ver dentro de un ratito cuando vemos ese artículo, es el límite. Pero sí puede ocurrir que haya varios siniestros, varios robos, varios accidentes, varias enfermedades, hasta el límite de la suma asegurada. ¿Queda claro? Otro ejemplo, ¿de ejemplo de qué les interesa? ¿Me puede aclarar de qué necesita un ejemplo? ¿Quién había hecho la pregunta, por favor? Buenas tardes, licenciado. Era sobre ¿No? otro ejemplo de la prima convenida. Hay que pagar todo, ¿verdad? Es que mire, usted se aseguró la vida durante un año o los robos que le ocurran en su empresa durante un año. Y resulta que le robaron el carro o le robaron la mercadería el primer día del año. Usted puede decir, ala, divídame la prima anual entre 365 días porque yo solo estuve cubierta un día y luego me robaron el carro o luego se murió mi asegurado o luego ocurrió el accidente. Pero realmente la prima es anual y usted tiene que pagar la prima del periodo cubierto. La aseguradora, ¿cuál es su obligación? Darle garantía durante un año. El asegurado, ¿cuál es su obligación? Pagar la prima en su totalidad. No importa, para efectos de prima, si el siniestro ocurre el día 1, a medio año o al final, el último día. El seguro le va a pagar la pérdida contra que usted pague la prima. Entonces, si solo me cubrieron un día o 15 días del año, no le puedo decir yo, mire, usted solo me cubrió 15 días. No, usted me cubrió todo el año. El siniestro ocurrió el 15 de enero, pero el contrato decía que la prima era durante todo el año. No sé si queda claro. Usted tiene que pagar la prima durante todo el año. Como les digo, en este caso, a alguien le robaron, póngase el carro el 15 de enero y se lo pagaron. Pero le dijeron, bueno, primero el seguro tal vez estaba por 60,000 y el valor del carro ya con depreciación, el valor real del carro en el momento en que se lo robaron ya era de 40,000. Y de eso le quitan un deducible que está en la póliza. Dice ahí, usted paga los primeros 5,000, o en los gastos médicos normalmente le dicen los primeros 1,000 o 2,000 quetzales los paga usted. Lo demás ya, primero pague usted los primeros 2,000 y nosotros le cubrimos hasta de ahí en adelante hasta 100,000 quetzales. Pero el primer pago o la primera pérdida la sufre usted, porque lo que quiere con esto es responsabilizar al asegurado de que sea cuidadoso. Si a mí me va a pagar mi carro en 60,000 que lo aseguré, a lo mejor yo lo voy a tirar al puente de Belice para que me lo paguen, ¿verdad? Porque ya no vale 60. Me trae más cuenta que me paguen el seguro a que yo, a lo que vale el carro si yo lo quisiera vender. Entonces, para evitar ese tipo de fraude, digamos, lo que dice el seguro es a usted, primero el seguro no es lucrativo, usted no va a lucrar con el seguro, con el siniestro. Usted va a reponer hasta donde podemos, hasta donde pactamos el monto de su pérdida. El carro estaba asegurado en 60, pero vale 40. Hasta aquí vamos a llegar nosotros. Y lo primero que vamos a hacer es cobrarle su deducible. Le vamos a quitar esa parte que es la que usted sufre, que es la que usted aguanta. Y de ahí en adelante usted le descuentan, como solo había pagado el primer pago o no había pagado nada de la prima, pero ya está cubierto. Bueno, el seguro de este año le vamos a cobrar la prima total.
se la quitan de aquí de los 36,000, supongamos que fueran 2,500 la prima, le van a dar la diferencia. ¿Le queda claro? Sí, licenciado, gracias. Bueno. Sí, licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lee. Sí. Sí, ¿ya está? Dígame. Licenciado, buenas noches. Sí, dígame. Si digamos aquí cuando usted dice de prima convenida, si yo contrato un seguro de vida y digamos que la prima convenida era de 6 meses y dejo a mi hijo como beneficiario, pero digamos que solamente he dado 1 o 2 cuotas y yo muero, y esos meses que no han sido pagados, del año. ¿se los debitan? Sí, o le dicen al beneficiario, mire, solo habían pagado del año, solo habían pagado 2 meses. Dos cuotas de 6, ¿verdad? Faltan 4. Ajá. O le van a decir, mire, le descuento de los 100,000 que le voy a pagar, lo que falta de pagar el seguro, porque debe la prima del primer año, de ese año. Ok, sí. Porque la prima es anual. Sí, claro. Muy amable, gracias. Es justicia. Realmente uno lo ve como, no debería ser así, pero si usted lo analiza, es como que si usted está pagando la renta de la casa durante todo aunque ahí no sería lo mismo, ¿verdad? Porque ahí usted se salió a medio año de la casa. Pero no es como que si fuera un contrato de arrendamiento, porque ahí el contrato de arrendamiento yo uso la casa todos los meses y pago los meses que uso. Pero aquí estoy usando el seguro por 1 año. Obviamente, si se murió el 1 o el 15 de enero, no importa porque estuvo asegurado del año. Usted el compromiso que tenía era pagar la prima para cubrir este año. Y no importa si se murió el día 1, el día en medio o el día último, usted estuvo cubierto. Y la aseguradora está cumpliendo con pagarle la indemnización. Independientemente de los días que usted, digamos que estuvo cubierto, porque usted realmente está cubierto todo 1 año. Independientemente de cuándo ocurre el siniestro. Como les digo, en este caso que se le robaron el carro a la persona, digamos el 15 de enero, no era esa fecha, pero más o menos, a mí sí me llamó la atención que decía, mire, tiene que pagar todo el año el seguro. Pero sí, el seguro se lo robaron el 15, pero este era el artículo, ¿verdad? El 893. La prima convenida para el periodo que corre se adeudará en su totalidad, aun cuando el asegurador no haya cubierto el riesgo, sino durante una parte de ese tiempo. Un seguro de viaje. Aseguro mercadería que viene de Alemania para Guatemala. Se van a tardar 2 meses en venir en el barco. Y el barco naufraga el día que salió del puerto allá en Alemania. Estuvo cubierto. El asegurador tiene que pagar. Cualquiera que sea el día que ocurra el siniestro, tiene la obligación de pagar. Entonces tiene que pagar usted la prima de todo el viaje. Y es correcto, pues es lógico y es justo. Porque el servicio que usted recibió, la cobertura que usted adquirió, era de Puerto de Hannover a Puerto Quetzal. No importa qué día de la cobertura se hundió el barco. Sí, Rosa María. Licenciado, entonces cuando ocurre ese siniestro, digamos, y uno tiene que cubrir la cantidad, ¿tiene el plazo total que hizo el contrato, digamos? ¿O tiene que pagarlo cuando ocurre el siniestro en su totalidad? No, usted tiene que pagar la prima ya sea el primer día, eso dice el artículo 892, que debe pagarse en el momento de la celebración del contrato. Ese es el principio general. Usted tendría que pagar la prima aquí, al iniciar el contrato. ¿Cuánto es de la prima? Son 5,000 quetzales. Aquí está el cheque. Eso es lo que dice el artículo. Salvo pacto en contrario que le dan 6 meses para pagarlo. O a lo mejor le dan 12 meses para pagarlo. O a lo mejor le dicen, mire, páguelo al final. Que no es muy sano, pero digamos que páguelo al final. Usted lo tiene que pagar en el momento en que se pactó. Pero no importa si el siniestro ocurrió el día 1 a los 6 meses o a medio viaje, si eran 2 meses el primer día del viaje o el último día del viaje, usted goza de cobertura y tiene que pagar la prima de la cobertura del periodo completo.
completo. Gracias, licenciado. Bueno. Agravaciones esenciales. El 894. El asegurado deberá comunicar al asegurador las agravaciones esenciales que tenga el riesgo durante el curso del seguro. El día siguiente hábil aquel o desde que las conozca. Al efecto se presumirá. Supongamos que yo estoy transportando valores y yo tengo un seguro que me cubre el traslado de valores. Yo le tendría que avisar, mire, fíjese que estoy teniendo problemas para trasladar los valores. O mire, en el sector en donde estoy trasladando los valores, ahora hay maras, ahora hay bloqueos, ahora no consigo custodios, ¿verdad? Entonces yo le tengo que asegurar, yo le tengo que mandar eso. O tengo un seguro de vida y ahora resulta que tengo, me diagnosticaron cáncer, ¿verdad? O presión alta o una enfermedad inmune, autoinmune, lo que fuera. Entonces, uno, que la agravación es esencial si se refiere a un hecho importante para la apreciación del riesgo, de tal suerte que el asegurado habría contratado en condiciones diversas si al celebrar el contrato hubiera conocido una circunstancia análoga. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento en que yo conozco que el riesgo está más probable que ocurra, yo le voy a tener que avisar al asegurador, porque el asegurador me puede decir, mire, yo ese riesgo no se lo hubiera asegurado, o a ese riesgo se lo hubiera asegurado, pero a una prima mayor, a una tarifa mayor, a un costo mayor, ¿verdad? O no me lo hubiera asegurado, o lo hubiera asegurado en condiciones diversas, si hubiera conocido esa circunstancia que se está agravando. Y dos, que el asegurador conoce toda agravación que emane de actos, que el asegurado conoce toda agravación que emane de actos u omisiones de su cónyuge o descendientes que vivan con él, ¿verdad? Puede ser que haya un acto del cónyuge, fíjese que sí, mi esposa está perdiendo la visión y maneja el carro, ¿verdad? O es epiléptica y no era epiléptica y resultó epiléptica, y entonces puede tener un accidente en el curso del que maneja el carro. Yo le tengo que manejar esas cuestiones, ¿verdad? O de mis hijos, ¿verdad? Fíjense que mis hijos dejan la puerta abierta de la casa. Entonces, cada vez que salen están dejando la puerta abierta. O mi personal, ¿verdad? Y entonces tengo que administrarles, tengo que decirles que es una agravación del riesgo. Hay más robos en el sector. La electricidad, me acaban de avisar que el sistema eléctrico ya está muy viejo, ya está obsoleto y hay que cambiarlo porque puede haber un riesgo de cortocircuito. Eso sería en el primer inciso. Se agravó el riesgo, ¿verdad? Me informó, hicieron una inspección los de ingeniería de la empresa y determinaron que hay un peligro, se están hundiendo los cimientos o están en peligro de colapsar el techo, las paredes están inclinadas, están rajadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces se le tiene que comunicar al asegurador siempre dentro del principio de buena fe guardada y verdad sabida. Atenuación del riesgo, el caso contrario. El tipo de primas que imponga al contratante del seguro el deber de tomar determinadas precauciones para atenuar el riesgo. Por ejemplo, me dicen, mire, yo le aseguro su carro, pero le tiene que poner un GPS. ¿Qué es un GPS? Es un sistema geoposicional de localización, ¿verdad? Geopositional System, creo que es en inglés. GPS, ¿verdad? Porque si se lo roban, ahí va un chip en donde nosotros vamos a poder localizar dónde está el carro. O cuando lleve valores, tiene que llevar 2 custodios armados. O tiene que hacer una inspección cada año del sistema eléctrico para determinar que esté en óptimas condiciones. Tiene que poner extinguidores de incendio. Tiene que poner 3 rollos de razor ribbon para que se evite que haya posibilidad de que se entre alguien, o ponga puertas blindadas, o ponga cámaras para vigilar a las personas que entran en su empresa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso en la póliza le puede decir, el contratante tiene la obligación de realizar dele cursos de manejo a su personal para que aprendan a manejar en situaciones de riesgo, ¿verdad?
o tiene que cambiar las llantas de los camiones cada 6 meses porque se ponen lisas, ¿verdad? Y eso lo dice la póliza. No podrá tener como consecuencia la extinción de las obligaciones del asegurador, sino en el caso de que el incumplimiento del asegurado hubiera influido en la realización del siniestro o hubiera agravado sus consecuencias. Entonces, si me ponen una condición y no la cumplí, no quiere decir que por eso no me van a pagar el siniestro. Pero la excepción es en el caso de que el incumplimiento hubiera influido en la realización del siniestro o hubiera agravado sus consecuencias. Me dijeron, mire, usted tiene que poner un sistema de aspersores en el techo por si hay un incendio, que se apaga el fuego con esa. Y no lo hice, y se quemó toda la mercadería cuando se podía haber evitado el incendio, o no había extintores, o no había razor ribbon, o no había revisión del sistema eléctrico, o me dijeron, mire, saque el tanque de gasolina que tiene ahí a media de la bodega y hágalo fuera de la bodega. Y no lo hice, y ese tanque estalló y se acabó la bodega. Ahí la consecuencia es que el incumplimiento influyó en la realización del siniestro o agravó sus consecuencias. Y entonces ahí no va a pagar la aseguradora porque le habían dicho que tenía esa obligación de atenuar el riesgo y no cumplió. Y como consecuencia se agravó el riesgo o sus consecuencias. O se realizó el siniestro, ¿verdad? ¿Ven el punto? Aviso de siniestro. Tan pronto como el asegurado, o en su caso el beneficiario, tuvieran conocimiento de la realización del siniestro, deberán comunicárselo al asegurador en un plazo de 5 días, salvo pacto o disposición expresa en contrario. Aquí es otro artículo en donde puede ser que aquí se admitiría, digamos, que dijéramos, el plazo para que avise del siniestro es de 1 día. Ahí dice, salvo pacto o disposición expresa en contrario. Entonces, esa norma imperativa permite que se pacte un plazo menor o mayor, ¿verdad? Ahí es donde puede haber pacto expreso. Pues si no hay un pacto expreso, son 5 días, dice aquí. Este plazo no correrá sino en contra de quienes tuvieran conocimiento del derecho constituido a su favor. Vamos a que se murió una tía abuela y resulta que yo soy el beneficiario. Yo tendría que avisarle dentro de los 5 días que se murió la tía abuela. Pero a lo mejor yo ni sabía que la tía abuela me había nombrado a mí como beneficiario. Entonces, hasta que yo me entero que yo soy el beneficiario, comienzan a correr los 5 días para que yo avise del siniestro, de que se murió la tía abuela. Si yo no lo sé, ¿cómo voy a tener un plazo para avisar? Todo es sentido común y lógica. Informaciones, 897. El asegurador tendrá derecho a exigir del asegurado o del beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro por los cuales pueda determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias. Hace algunos años se quemó una bodega en Palín de café y la bodega supuestamente estaba llena de café hasta el tope. Estaba llena de café. Y entonces la aseguradora le preguntó al asegurado, le dijo, mire, ¿y cuánto tiempo se tardó el café en quemarse? Fueron como 2 horas. Y la aseguradora hizo estudios, obtiene conocimiento y dijo, miren, imposible que en 2 horas se haya quemado una bodega de café. Porque para que el café que está estivado en determinada forma entra poco oxígeno y tiene un tiempo de combustión. No es lo mismo gasolina o gas propano o papel, que aún el papel. Yo me recuerdo una vez íbamos para La Conona, creo que se llama esa cuesta que queda acá por Oriente, camino a El Salvador. Y había un incendio, un accidente y se quemaron unos rollos de papel de periódico para la prensa o para algún diario impreso. Y fue impresionante que el papel se tardó en quemarse sobre el camión. Uno diría el papel se quema rápido. Se fue quemando hoja por hoja que estaba alrededor del rollo, ¿verdad? Se tardó como 2 días en quemarse el gran rollo de papel. Y siendo papel, ¿por qué? Hay un componente de oxígeno que permite la combustión, pero no se va a quemar algo que no tiene oxígeno. Entonces, si yo le digo, se tardó 2 horas o 6 horas en quemarse la bodega completa de rellena de café, la aseguradora denegó el pago de la indemnización. Por ejemplo, imposible. Ese café no, si había café ahí, que estaba llena hasta arriba, ese producto se tarda 1 semana en quemarse. Ya ven el punto, ¿no?
no se quema en un ratito una bodega llena de café. Entonces, al ocurrir el siniestro, tanto el beneficiario como el asegurado, el beneficiario en el caso del seguro de vida, por ejemplo, tienen obligación de proporcionar todas las informaciones que la aseguradora pida. Y la aseguradora puede contratar ajustadores y puede hacer sus propias investigaciones con base en lo que le diga el asegurado para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro y sus consecuencias. A lo mejor dice, mire, ¿cuánto tenía de café? Tanto, estaba lleno hasta el tope. Bueno, enséñeme sus inventarios, sus compras. ¿A quién le compró ese café que llenó la bodega, verdad? Entonces, a lo mejor no los tiene el asegurado. Entonces dice, mire, ¿dónde está ¿a quién le compró el café? ¿Dónde está? ¿Cómo lo compró? ¿Cómo lo adquirió? ¿Verdad? Para probar que la bodega estaba llena de café. O en qué circunstancias ocurrió el accidente, ¿verdad? Iba en estado de ebriedad la persona, probablemente la póliza excluye ebriedad o uso de drogas. Entonces, tiene derecho a preguntar, por ejemplo, mire, ¿dónde es el examen médico que le hicieron a la persona después del accidente? Había revisado los frenos, cuál era el estado de los frenos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, tiene que proporcionarse toda la información para que el asegurado pueda calificar el riesgo. ¿Dónde estaba el carro? ¿Para dónde iba? ¿A qué horas fue el accidente? ¿En qué lugar? ¿En qué dirección de la calle iba? Etcétera, etcétera. Entonces, el asegurado o el beneficiario tienen que darle todas las informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro, por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y sus consecuencias. ¿Cómo fue que ocurrió el siniestro? ¿Dónde originó el fuego? ¿Cómo fue que lo asaltaron? Que puede tratarse de un autoasalto, ¿verdad? Y sus consecuencias. Y el riesgo, comprensión de riesgo 898. El asegurador responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter de riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, excepto de aquellas que hubieran sido excluidas claramente por el contrato. Si permite exclusión del contrato. Mire, le voy a asegurar la mercadería en tránsito, pero no le aseguro gasolina. O no le aseguro robo de piedras preciosas y oro. Esas no están aseguradas. Si usted va a transportar oro y piedras preciosas, tiene que poner custodia. Y solo le aseguro el 50%, porque es demasiado riesgo. O no le voy a asegurar incendio, porque su producto es inflamable. O es químico y prende fuego muy fácil. Ese producto no se lo aseguro. O no se lo aseguro contra el riesgo de incendio. A lo mejor de robo sí se lo aseguro y de terremoto, caída de naves aéreas, pero por incendio esa mercadería no se la aseguro. O no lo aseguro si se muere la persona por un derrame cerebral por presión alta, porque si tiene presión alta, no es un riesgo asegurable, ¿verdad? Entonces yo puedo excluir expresamente, si usted tuvo cáncer y se muere de la consecuencia de ese cáncer, ese riesgo no se lo aseguro. Si se muere porque tuvo un accidente, se cayó un avión o tuvo un accidente de carro o cualquier otra circunstancia, pero ya usted no lo va a asegurar del corazón porque ya tuvo un infarto, ¿verdad? Entonces, por eso es que después le preguntan, bueno, ¿y de qué se murió? ¿Dónde está el médico que lo atendió? ¿En qué circunstancias ocurrió la muerte? Etcétera, para ver si hay cobertura o no, porque puede ser un riesgo excluido. Modificación de condiciones, 899. Licenciado, y si mi seguro finaliza y tenía una prima alta y no ocurre ningún siniestro, ¿me reintegran algo de dinero? No, no es porque usted pagó por el servicio. Usted pagó. Tenía una prima alta porque a usted le interesaba estar cubierto. Supóngase que agarró regreso del viaje y me cobró 1,000 quetzales los 8 días de viaje por si me pasaba algo, si me enfermaba, se caía el avión, me secuestraban, me daba un ataque al corazón, cualquier cosa. Regresé del viaje. Ya la aseguradora cumplió con tenerme asegurado, con asumir el riesgo, porque realmente es asumir el riesgo de que algo me pasara en el viaje. Terminó el viaje. Gracias a Dios no me morí, no me pasó nada, no me enfermé, no me secuestraron, no hubo nada durante el viaje. Y
ya pagó el seguro y hasta ahí terminamos, ¿verdad? No me van a devolver la mitad de la prima porque no pasó nada. Lo que pasa con eso de los riesgos es que, obviamente, si es un seguro, digamos, de vehículo y la persona tiene una mejor, digamos, experiencia, es un buen riesgo porque no ha tenido accidentes, no le han robado el carro, no ha tenido daños a terceros, la prima va a ser más baja. Si tiene mucha siniestralidad, lo que va a hacer es que le van a poner primas altas o a lo mejor le van a decir, mire, usted ya no le vamos a asegurar sus carros porque tiene demasiado siniestralidad. Tuvo 3 choques el año pasado y no salió carísimo. Si usted quiere seguro, vale tanto. O si no, le puede decir, mire, yo ya no le aseguro su flotilla de carros porque sus choferes no están manejando bien y causan demasiados accidentes. No sale muy caro el seguro. El año antes, si quiere, vale el 50% o no se lo aseguramos. ¿Le queda claro? Sí, gracias, licenciado, muy amable. O sea, usted está pagando por un servicio. Es como que yo pagara, miren, vayan a darme mantenimiento a mi máquina de escribir. Y el contrato, mi computadora, el contrato es por un año. Si se arruina, me tienen que cambiar los repuestos, lo que diga el contrato de mantenimiento, o tienen que ir a hacerle servicio cada 6 meses, ¿verdad? Y si se arruina, me la tienen que arreglar, porque está cubierta por el seguro. Pero si no, no. Digamos, si el seguro del celular, usted puede pagar un seguro del celular de tantos al año. Al terminar el año no pasó nada, pues perfecto. Le van a pagar a aquellos que se les robó el celular, a aquellos que le robaron el celular, con las primas que yo contribuí a pagar, porque ese es el objeto del seguro, es una mutualidad, ¿verdad? A quien le toque la chibolita, a ese le pagan. Los demás contribuyeron con sus primas a lograr que hubiera un grupo de personas aseguradas dentro de determinado riesgo. Entonces no me van a devolver porque no hubo siniestro. Yo pagué una cobertura por un año, previendo que si me pasaba algo me tenía que pagar la aseguradora. No pasó nada. No es que la aseguradora gane, sino que yo contribuí a crear el fondo que la aseguradora es la que lo administra y le paga a los que tuvieron el siniestro. Reducción de la prima. El asegurado dará aviso al asegurador cuando desaparezcan o pierdan su importancia las circunstancias en atención a las cuales se fijó la prima, y el asegurador deberá reducirla conforme a la tarifa respectiva, si así se combina en el contrato, y devolverá la parte correspondiente al periodo en curso. Mire, ya no necesito seguro de asalto, porque ya, gracias a Dios, está controlado ese tema. Ya no hay maras en el territorio. Me había puesto una sobreprima porque había mucha mara en el sector donde tengo la bodega, pero afortunadamente ya desaparecieron. Entonces le digo, mire, usted me estaba cobrando una prima por exceso de criminalidad en el área, pero ya, gracias a Dios, el área ya es segura, entonces bájeme la prima. Ahí está. A la tarifa normal, digamos. Tenía una prima alta porque era una zona roja. Ya no es zona roja, o trasladé mi bodega de una zona roja a una zona que no es roja, y entonces bájeme la prima. Y devolverá la parte, si ya eso lo hago en 6 meses, me devuelve la diferencia de los 6 meses que faltan del año. ¿Vale? 901, exigibilidad del pago. En los casos no previstos en la Ley de Empresas de Seguros o disposición legal en contrario, el pago de la indemnización que resulte del contrato del seguro será exigible 30 días después de la fecha en que el asegurador haya recibido los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento y la cuantía de su reclamación. O sea que aquí hay un plazo para que el asegurador pague. 30 días. A partir de que yo le proporcioné toda la documentación que me pidió el asegurador. Tiene que pagarme dentro de 30 días después de la fecha en que el asegurador haya recibido los documentos e informaciones que permitan conocer el fundamento y la cuantía de la reclamación. Otra norma imperativa. Será nula la cláusula en que se pacte que la indemnización no podrá exigirse sino después de haber sido reconocida por el asegurador o comprobada en juicio. Si la póliza dijera, yo tengo que comprobar el riesgo, o me la tienen que comprobar en juicios. No, yo la tengo que reconocer como asegurador, yo tengo que reconocer que efectivamente ocurrió el riesgo.
el siniestro, o me la tienen que probar en juicio y eso dice la póliza, esa cláusula es nula porque este capítulo es imperativo en favor del asegurado. Entonces, si la cláusula, la póliza dijera eso, es nula esa disposición. 902, compensación. Yo creo que habíamos hablado algo de esto anteriormente. El asegurador podrá compensar las primas y los préstamos sobre las pólizas que se adeuden por el asegurado con la prestación debida al beneficiario, salvo pacto en contrario. No podrá compensarla con ningún crédito que tuviese a cargo de ellos. Salvo pacto en contrario, no podrá compensarla con ningún crédito que tuviese a cargo de ellos. El asegurador podrá compensar las primas y los préstamos sobre las pólizas que se le adeuden por el asegurado. Ok, digamos que hay seguros de vida que permiten que si yo estoy asegurado por 100,000 quetzales, puedo decir, y eso quiere decir que a mis beneficiarios les van a pagar 100,000 quetzales. Pero le dicen a veces las compañías, mire, usted puede prestar sobre esa indemnización. Yo de todos modos le tengo que dar 100,000 quetzales cuando usted se muera a los beneficiarios. Presten 70,000, góceselos en vida. Entonces el asegurado dice, pues sí, me voy a gozar esos 70,000 y que les den la diferencia de lo que yo no haya pagado a los beneficiarios. Ese es este artículo. Salvo pacto en contrario, no podrá compensarla con ningún crédito que tuviese a cargo de ellos. Aquí si los beneficiarios me deben, yo no puedo compensarla, salvo que la póliza lo diga. El asegurador podrá compensar la indemnización con cualquier deuda que le tuvieran los beneficiarios. Si lo dice, lo puede hacer, porque es una norma imperativa. Si no lo dice, no lo puede hacer, porque es una norma imperativa. Pero si hay pacto en contrario, aquí es donde el tipo de normas que permiten pacto expreso en contrario, siendo imperativas. Tal vez eso aclara un poquito lo de la clase del martes. 903, responsabilidad del siniestro. El asegurador responderá del siniestro aunque haya sido causado por culpa del asegurado o de las personas respecto a las cuales responda civilmente. A lo mejor yo dejé encendida la estufa y se quemó la casa. O mis hijos se pusieron a jugar con fósforos y quemaron la casa. El asegurador tiene que pagar el incendio, aunque haya sido causado por culpa del asegurado o de las personas respecto a las cuales responda civilmente. Mis hijos, mis empleados, etc. Y solo será válida la cláusula que lo libere en casos de culpa grave de aquel. Salvo que la culpa fuera grave. Yo sabía que tenía que apagar la estufa, la alarma sonó y yo no me preocupé. Sonó la alarma y yo dije, que se queme la casa, esa es culpa grave, ¿verdad? Negligencia, pero grave. Si es porque iba manejando normalmente y me distraje y choqué, lo tiene que pagar la aseguradora, porque es culpa. ¿Dónde íbamos? O sea, tiene que haber culpa grave. Si es culpa, manejó imprudentemente, se distrajo, iba muy rápido, no sabe manejar. Eso es negligencia, imprudencia o impericia. Bajo efectos de alcohol también. Eso lo puede, si eso lo considera la póliza como culpa grave, manejar bajo efectos de alcohol, eso sí pudiera ser considerado culpa grave. Responsabilidad del siniestro, así, eso es donde está. Ni aunque mediara el pacto expreso, quedará obligado al asegurador si el siniestro se causara de mala fe por el asegurado, el beneficiario o sus causahabientes. Otra vez, regresamos al tema de que no se permite la mala fe en el contrato mercantil, en ese caso en el de seguro. Aunque diga la póliza que aunque el asegurado causara el daño de mala fe, debiera pagar, no debe pagar el asegurado, ¿verdad? Ahí es otra norma imperativa.
ni aunque mediare pacto expreso, quedará obligado el asegurador si el siniestro se causare de mala fe por el asegurado, el beneficiario o sus causabienes. Si demuestran que la bodega le rociaron gasolina y le pegaron fosforazo los dueños del café, o si yo y se demuestra que fui a tirar mi carro al puente del incienso para que se hiciera pérdida total, o el beneficiario del seguro de vida da muerte al asegurado para cobrar el seguro, ahí ni aunque hubiera póliza que diga que aunque haya mala fe, se tiene que pagar, no se debe pagar. Porque obviamente estamos ante el principio de verdad sabida, buena fe guardada, manera de conservar las rectas y honorables intenciones de los contratantes, sin desvirtuar con interpretaciones arbitrarias sus efectos naturales. Solidaridad humana. Si el siniestro se produjere como consecuencia del cumplimiento del deber de solidaridad humana, el asegurado responderá plenamente. Supongamos que yo tengo mi carro asegurado contra accidentes y se demuestra que yo fui y estrellé mi carro contra una persiana de un establecimiento. Pero yo la estrellé porque era la forma en que le echaran los rescatistas a sacar a personas que estaban quemándose adentro. Entonces yo destruí mi carro intencionalmente, digamos. Yo manejé el carro, lo fui a estrellar contra la pared o contra la persiana metálica, porque era la única forma en donde se podía romper la puerta para que entraran los bomberos o pudieran salir los que estaban allá adentro. Entonces yo causé un daño intencionalmente, pero por una cuestión de solidaridad humana. Cumplimiento de un deber de solidaridad humana. Ahí tiene que pagar el asegurador. Y el 905, cambio de dirección. Cada parte debe comunicar a la otra sus cambios de dirección. Todos los requerimientos extrajudiciales y comunicaciones dirigidas a la última dirección de la que una parte informó a la otra producirán sus efectos, aunque en ella ya no se encontrara la persona a quien están dirigidos. En otras palabras, yo tengo que dar una dirección, tanto el asegurador como el asegurado. Y ahí me van a mandar, probablemente es un correo electrónico que se permite ahora, un WhatsApp o una dirección física, a donde me lleguen las comunicaciones extrajudiciales, se tienen como válidas, mientras yo no le comunique a la otra parte el cambio de dirección. Y hasta ahí vamos a dejarlo porque estamos en el artículo 905. Para la próxima clase, por favor, vamos a ver del 906 a los siguientes. No sé si tienen alguna duda, les agradezco mucho. Veo que está Byron. Sí, dígame. Sí, buenas noches, perdone. Yo soy de la sección D, pero estoy viendo que esta es la clase, su primera clase, entonces no sé si habrá otro link para la D o nos quedamos acá, Alex. Es la misma, ya está grabada, se la voy a subir ahorita a la plataforma. Hoy solo doy esta clase. O sea que ahorita no vamos a Ahorita no hay clase, entonces. No hay clase para la D porque tengo un problema. Ya, buenas noches. Recuerda que tengo el examen extemporáneo es ahorita a las 8. Ok, gracias, Alex. Ya sabemos entonces. Buenas noches. ¿A dónde va a subir la clase, licenciado? Buenas noches a todos. Licenciado, ¿dónde va a subir la clase? Classroom, mientras. Donde siempre era en la clase. ¿Cómo? En el Classroom. ¿En dónde va a subir la clase? En Classroom le subo el link. En Classroom le subo el vínculo para que la puedan ver. Gracias, licenciado. Feliz noche. Bendiciones. Gracias, licenciado. Y sí, esta clase es para las 2 secciones, por favor. Ok, gracias. Gracias, Nick. Feliz noche.
Compañeros, buenas noches. Yo entré cuando todavía estaba la otra clase. Dijo el licenciado que la clase anterior fue la que grabó y envió un link a Classroom, pero no funciona. Ahorita ya no va a haber clase. Muchas gracias, Mildred. Sí, solo que no funciona el link que envió, porque dijo que tenía las extemporáneas o por retrasada, no recuerdo, pero que no iba a dar la clase, sino que había grabado la primera. Bueno, entonces vamos a escribir. Gracias. Gracias. Gracias, Meiko. Feliz noche. Feliz noche.